Hola, sean todos bienvenidos a nuestro programa Mesa Redonda. Estamos transmitiendo al vivo a través del canal Marcelo Parrelia. Así que este video es al vivo. Mañana va a estar editado para que ustedes lo puedan compartir a todas las personas, amigos que ustedes tengan. Amén. El tema de hoy es un tema que me apasiona, es un tema que se llama Me identifico con lo que yo soy. ¿De qué se trata eso? Que tenemos que descubrir nuestra identidad. Muchas personas en el mundo están buscando quiénes son y no se encuentran. Tenemos personas que han perdido su identidad. Y hoy, a través de este programa, vamos a tratar de ubicarnos. Hay personas que sacaron de la secuencia de su vida a Dios y no encuentran su lugar en el mundo y empiezan a preguntar quién soy, dónde estoy, por qué estoy, cómo fue. Y todo eso, hoy tenemos grandes panelistas con nosotros que nos van a ayudar a poder descubrir esto y nos van a poder orientar. Primero voy a convidar a la pastora Mari Trujillo de México para que esté con nosotros participando de esta palestra. Sea bienvenida, ¿cómo está usted? Padre Jesús. Hola, muy buenos días desde México, bendiciones, saludos a todos. Cuénteme un poquito sobre lo que es la identidad de la mujer. Claro que sí. Bueno, es un gusto poder compartir este precioso tema que yo sé que va a ser de mucha bendición para todos. Claro que sí. Bueno, pues yo me di a la tarea de investigar primero que nada en los diccionarios qué era la palabra identidad, ¿verdad? Porque por ahí vamos a comenzar. ¿Qué es la identidad? Y lo que el diccionario me arrojó fue lo siguiente. Dice, es un conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otras en conjunto. En las ciencias sociales, la identidad cambia según las culturas y periodos históricos. La identidad procede del vocablo latino identitas y significa que es la conciencia que una persona tiene respecto de sí misma y que la convierte en alguien distinto a los demás. Creo que es bien importante comenzar con eso, ¿verdad? ¿Qué es la identidad? La identidad es algo que nos identifica, pero este día a mí me gustaría poder compartirles que, bueno, miren, yo quiero hacer algo. Aquí traigo algo, ¿verdad? Que es algo que cuando yo viajo, pues me identifica. Y aquí en mi país tengo esto, ¿sí? Ahí se ve, ¿verdad? Sí, se ve bien. Se ve bien. Yo creo que hoy nos estamos conectando con mis compañeros y amigos, los siervos de Dios que son de otras naciones, y cada uno de nosotros tiene una identificación, ¿verdad? Y yo no sé si a usted le ha pasado, yo estoy seguro que sí, pero aquí, por ejemplo, en México, para hacer cualquier trámite, cualquier cosa, usted necesita una identificación para poder, para ir al banco, para hacer lo que sea, para rentar una casa, para todo necesitamos tener una identidad. Yo no puedo llegar y querer abrir una cuenta bancaria si yo no llevo esto, ¿verdad? Porque esto aquí viene mi nombre, mi edad, viene mi dirección, vienen mis datos, ¿verdad? Y cuando salgo al extranjero, bueno, pues me piden esto. Aquí dice que yo soy una mujer que vivo en la nación de México y que soy, bueno, aquí vienen todos mis datos, mi edad y viene todo, ¿verdad? Entonces, les quiero contar también que tengo dos gatitos, dos mascotas, y los tuve que llevar a sus vacunas y todo. Y es increíble porque cuando llegué con la veterinaria me dice, ¿cómo se llaman sus gatos? ¿Qué edad tienen? ¿De qué raza son? Entonces es increíble porque incluso hasta nuestras mascotas necesitan tener una identidad, ¿verdad?
Y entonces, bueno, yo perdí a mi gatita y le tuve que mandar a hacer una placa. Ella trae un collar con una placa donde viene su nombre y viene el teléfono. Estoy en la introducción, ¿verdad? Estamos en la introducción. Ahorita voy a ir a lo que es, ¿verdad? La identidad desde el punto de vista de la creación. Estoy dando una introducción. Entonces, es hermoso, ¿verdad? Porque yo también recuerdo que un día yo viajé a un lugar que no era México, era otro país, y recuerdo que yo iba a atravesar una frontera en un autobús y nos bajaron del autobús, nos pidieron los pasaportes y dijeron, a ver, los que son mexicanos aquí, los que son de otra nacionalidad aquí, otros aquí. Entonces yo dije, ¿por qué nos están dividiendo, verdad? Y dijo, porque ciertos países requieren otro tipo de revisión, otros trámites, ¿verdad? Entonces, tenemos una identidad, tenemos algo que nos identifica ante la sociedad y ante el mundo, ¿ok? Pero estoy hablando de una identidad natural, terrenal. Pero ¿cuántos aquí sabemos que también tenemos una identidad espiritual? ¿Verdad? Y yo creo que es más importante, bueno, ambas son importantes, pero es también bien importante saber mi identidad espiritual, porque esta me la dan desde que tú naces, ¿verdad? Ya sabes que, bueno, en mi caso voy a hablar de mí, yo soy mexicana, nací en Jalapa, Veracruz, soy mujer, tengo tal edad, y automáticamente, bueno, cualquiera que ve mi pasaporte sabe algunas cosas mías, pero usted puede ver mi pasaporte, pero aquí usted no sabe quién soy yo. O yo le pregunto a usted que me está escuchando, ¿usted sabe quién soy yo? ¿Verdad que no? Solo tiene cierta información. Y aquí quiero entrar ya al tema de hoy en cuanto a la identidad como hija de Dios. Acabo de hablarte de mi identidad natural, de mi identidad humana, pero ahora quiero hablarte quién soy yo como mujer, cuál es mi identidad espiritual. Y quiero antes contarte rápidamente una historia. Y si se me acaba el tiempo, me dicen, pastores, porque yo hablo mucho, ¿verdad? Bueno, rápidamente quiero contarte que en el año de 1976, la revista Christianity Today publicó un artículo que el país de Albania estaba pidiendo a sus habitantes que se cambiaran sus nombres, porque no querían que las personas, sobre todo las personas que tenían nombres cristianos, no querían que supieran sus nombres, el origen, porque eso los iba a llevar a la Biblia y eso los iba a llevar a una identidad. Entonces no querían y decían, bueno, si usted se llama David, si usted se llama Sara, si usted se llama Ruth, se tiene que cambiar el nombre. Eso pasó en el año 1976 en el país de Albania. Ok, y en la Biblia nos habla una historia igual de unos jóvenes que fueron llevados a Babilonia y les querían cambiar el nombre. Sí, ellos no se los querían, se los cambiaron. ¿Cuántos conocemos la historia de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, verdad? Estos jóvenes israelitas que fueron llevados a Babilonia y ahí les cambiaron el nombre. ¿Por qué? Porque cuando te cambian el nombre, te cambian la identidad. Hoy no nos cambian el nombre, pero estamos viviendo un tiempo donde estamos enfrentando algo similar. No nos quieren cambiar el nombre, pero nos quieren cambiar nuestra identidad. ¿Por qué? Porque al cambiarme mis valores, al cambiarme mis costumbres, me cambian la identidad. Por eso es muy importante que usted y yo sepamos cuál es nuestra identidad. Y rápidamente quiero decirte que ahora sí entro en el tema. ¿Quién es Mari, que está aquí delante de ustedes espiritualmente? ¿Cuál es su identidad espiritual? En la Biblia, en el libro de Juan,
capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Miren nada más qué hermoso. La palabra de Dios dice que Dios, al aceptarlo, reconocerlo, me da la potestad de ser llamada hija de Dios. Aquí tienen delante de ustedes a una mujer que es una hija de Dios. En el libro de Génesis dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando Dios me creó a mí y a ti, Dios me hizo a su imagen y semejanza. Esa es mi identidad, ser hija de Dios hecha a imagen y semejanza de Él. También quiero decirte que en el libro de Romanos 8:16 dice: porque el Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu de que soy hija de Dios. Entonces, quiero que ahí tú puedas identificarte con estas escrituras, que tú también fuiste creado por Dios, y si tú le recibes, de ser hecho su hijo. Amén. ¿Están contentos? Yo sí, muy contenta de saber que soy una hija de Dios. Bueno, vamos a parar ahí y vamos a invitar al pastor Andrés de España. Sea bienvenido, pastor. ¿Cómo está usted? Hola, un gusto de poder estar en esta mesa redonda, aunque es una mesa redonda interesante a nivel global, ¿no? En diferentes países, ¿no? Lo que hace la tecnología. Bien, pues como menciono, es un privilegio poder estar, y sobre todo, pues esa parte que me ha tocado a mí como varón, ¿no? Cómo está el tema de la identidad. Nuestra pastora Mari lo ha explicado muy bien. Creo que es difícil poder poner algo más ahí, porque está bien dicho sobre la señal de identidad. No se identifica como personas de una manera real a todos, ¿no? Bien, pero sí que a mí me gustaría centrarme en lo que las escrituras nos dicen sobre la identidad. Indudablemente sé que para el que está escuchando, está viendo este vídeo, quizá no es cristiano, no ha leído nunca la Biblia. Yo a mis 23 años era así, era un hombre que tampoco la había leído nunca. Pero sí es cierto que cuando empiezas a leerla y con la fe puesta en Cristo, en Dios, pues se abre un panorama totalmente diferente. Pero yo, leyendo un poquito en las escrituras sobre la identidad del Padre, Dios es Dios creador. Él ha creado todo. Él ha creado el universo para adornarnos. Las escrituras nos relatan que es para adornarlo en la noche, pero un universo lleno de vida, donde las galaxias nacen, crecen y mueren y vuelven a nacer, ¿no? Es un ciclo biológico a nivel del espacio. Pero también en la Tierra es un ciclo que Dios ha creado desde el principio, en Génesis 1, cuando Él creó todas las cosas. La hizo de manera en la que tenía un proceso de nacimiento, crecimiento y reproducción. Forma parte de la identidad de Dios. Dios creacional, que Dios ha creado todo de manera que se reproduzca. Las plantas se crearon para que se reprodujeran y fuesen alimento para los animales. Y evidentemente los hombres fueron creados de una manera muy especial, como nos dice en el capítulo 1 y capítulo 2 del Génesis. Fuimos creados a la imagen de Dios. Aquí hay una parte muy importante de considerar. Creados a la imagen de Dios. Desde luego en Génesis 1:27 sí que habla que hemos sido creados, varón y hembra, Dios los creó, pero luego hace un matiz en el capítulo 2 donde menciona explícitamente que primero creó al hombre. Creó al hombre a la imagen de Él, a la imagen de Dios. Y el hombre fue el primer anestesista, no ha sido el hombre, fue Dios que puso al hombre en un sueño profundo y le quitó una costilla, y de una costilla hizo la mujer. ¿Por qué hizo la mujer? Porque Dios trajo todos los animales, los creó, se los dejó a Adán, le puso nombre, le dio tareas,
Dios, cuando creó al hombre, lo creó para que hiciera algo más que nada, lo creó para que hiciera cosas productivas. Y la verdad es que Adán le puso nombre a todos los animales, pero dice la Escritura que no se halló ayuda idónea para él. Por eso Dios se le quitó una costilla al hombre y con esa costilla creó a la mujer. Y vemos a la luz de las Escrituras en el capítulo 2 cómo vio Dios que eso era bueno y era agradable, porque el hombre quedó realmente maravillado con esa mujer que Dios le había preparado. ¿Por qué? Porque era el complemento perfecto. Y digo perfecto porque toda la creación Dios la hizo de manera que se reprodujera de una manera perfecta. Y cuando creó al hombre, lo creó también con el propósito de que se reprodujera, porque el ser humano está diseñado por Dios, creado por Él, y con nuestro organismo es un organismo multicelular donde la biología humana es extremadamente compleja. Cuando miramos el ADN, miramos tantas cosas como, por no decir la sangre, el compuesto de la sangre, todo está entretejido y necesario para la vida. Dios lo ha creado. La identidad de Dios es de que Él todo lo ha hecho perfecto y lo ha hecho bueno. La única cosa que tengo que reseñar aquí, que Dios le ha dado una característica al hombre. Yo en esta semana alguien me preguntaba, porque a veces ocurre, quizás tú que estás viendo este vídeo te lo estás preguntando, y bueno, hablan de Satanás y por qué Satanás no ha sido quitado, por qué Dios no lo quitó del medio, por qué el ser humano pecó. Bueno, está claro y muy evidente de que Dios lo que quería ver en nosotros es nuestro libre albedrío. Cuando Él crea al hombre y a la mujer, su primicia, lo mejor, lo más importante, lo pone en el huerto del Edén, y ahí habían dos árboles especiales: el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Indudablemente le dice: de todo puedes comer menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Me da igual que sean manzanas, peras, melocotones o albaricoques. No es importante. Lo importante y la esencia es que Dios le dijo de todo lo que podían hacer y simplemente le dijo: pero de esto no lo debes de hacer. Dios creó al hombre para que de verdad, de una manera voluntaria, queramos obedecer a Dios. ¿Qué ocurrió? Que evidentemente en esa identidad pues vivieron probablemente 1000 años, 2000. Bueno, hay aquí mucho para pensar cuántos años pudieron vivir antes del pecado, pero lo que está claro es que vivieron muchos años antes y ellos tuvieron hijos e hijas. Hasta que llegó el día en que pecaron. Cuando pecaron, la palabra pecado significa separación, y esa separación, ocurrió una separación entre Dios y los hombres. La identidad fue marcada del hombre, claro, porque el responsable de velar al lado de su esposa era él, y evidentemente la esposa estaba sola, fue tentada por Satanás y ella incurrió en el pecado, y el hombre fue directamente y también pecó. Por eso viene una consecuencia: pecado, separación, y hubo una gran separación, y la identidad del hombre de ser un hombre santo, sin pecado, y una mujer santa y sin pecado, vinieron unas consecuencias devastadoras, evidentemente porque Dios declara la palabra y lo que Dios dice, lo cumple. Y Él dijo: de cierto, el día que comáis, moriréis. Y tal cual lo dijo, así se cumplió. Dios buscaba obediencia en el hombre y en la mujer, igual que fue lo que ocurrió en Satanás, hubo desobediencia. Por eso crea al hombre y a la mujer, para que de verdad podamos demostrar nuestra obediencia a las leyes, a los principios establecidos por Dios. Cuando nos sometemos a los principios de Dios, indudablemente nuestra vida va a ser canalizada en una dimensión diferente, la dimensión del Espíritu, que, en fin, la Escritura nos relata claramente en el Evangelio de Juan capítulo 3, cuando Jesús le habla a Nicodemo, aquel dignatario de la ley, aquel hombre tan formado en teología, pero que desconocía, cuando le dijo que era necesario nacer de nuevo. Esos principios donde tú tienes una identidad natural como varón, pero aquel hombre fue confrontado por Jesús cuando le dijo: tienes que volver a nacer. Y este hombre pensaba volver al vientre de su madre, una verdadera barbaridad. Pero ¿realmente Dios estaba diciendo esto? No.
Jesús le estaba diciendo que tenía que nacer del Espíritu. Y aquí es el punto de inflexión a la que tenemos que ver en este día con la identidad. Yo tenía una identidad hasta los 23 años, sí, según lo que mis padres me habían enseñado en mi infancia, según lo que ellos entendieron que era lo mejor, y fundamentado en una religión, en unos valores y unos principios que muchos de ellos los guardo porque estaban muy correctos conforme a las Escrituras, y los que he visto que no estaban de acuerdo a la palabra los he desechado. Pero yo he enseñado esos valores y esos principios a mi hija también. Y eso es lo que nos marca una identidad. No solamente mi nombre, mi nombre, mi dirección, donde vivo. Mi identidad también tiene que ver cuáles son mis valores, mis principios y sobre qué están basados. Obviamente, yo siempre digo que el hombre y la mujer tienen que tener una mente racional, pero también emocional, conectada con Dios, para que equilibrados podamos de verdad ser un buen testimonio y ayuda en la sociedad en la que vivimos, con el respeto que merece y que merecemos los unos a los otros. Hasta aquí, espero que se haya entendido un poco nuestra identidad como hijos de Dios. Si no nacemos de nuevo, es realmente difícil cambiar esa identidad. Gracias, pastor. Muy claro, la verdad, y muy didáctico. Y lo que me gustó mucho es valores y principios. No es solo saber mi identidad, sino que dentro de mi identidad tengo que tener valores y principios. Muy bueno, amén. Dios le bendiga. Voy a convidar ahora a Diana Ubaque, la psicóloga del grupo. Sea bienvenida. ¿Cómo está usted? Buenos días aquí en Colombia, buenos días para todos. Muy bien, muy contenta con este tema, de verdad, muy interesante. ¿Qué nos podrías decir acerca de la identidad? Claro. Desde un punto de vista social, porque sos una psicóloga social. Así es, pastor. Bueno, pienso que todo lo que han expuesto es bien interesante, pero la pastora Mari creo que también empezó con una explicación de lo que nosotros somos desde seres humanos, que tenemos una identidad, que tenemos un nombre, una nacionalidad, y todo eso hace parte de nuestra identidad. Ahora, en psicología nosotros vemos la identidad como una manera en que percibe la persona lo que está sintiendo, cómo se siente. Así que podríamos hablar de dos cosas bien importantes. Nuestra identidad biológica, nosotros nacemos siendo hombre o mujer, digamos que son casos un porcentaje muy pequeño cuando reconocemos a la nacimiento biológico binario, ¿no? Son casos un porcentaje muy bajo. Entonces, reconocemos que de manera biológica nace hombre o mujer. Aquí ya hay una identidad, porque ¿cómo llamamos la identidad al ser humano? ¿Desde cuándo estamos enseñando todo el tema de identidad? Desde que está en el vientre de mamá. Porque ahí es donde nosotros llamamos a nuestro bebé, van a ser mi bebé, mi bebita o el varón. ¿Cómo se va a llamar mi bebé? María o Carlos. Así que ya desde el vientre de la mamá, desde que se concibe este bebé, ya hay una identidad clara. Y me encanta esta unión con la palabra del Señor, porque como hablaba el pastor Andrés, nosotros en Génesis dice la palabra en 1:27, el Señor hizo varón y hembra los creó. Digamos que ni aún en la psicología encontramos el término medio. Así que es interesante ver este tema de la identidad. Ahora, por otro lado, en la psicología dice que cómo nos percibimos, y es que cómo te estás percibiendo, no más la imagen que nosotros tenemos, mis aretes, la forma en que estoy, mi rostro, la fisionomía de mi cuerpo es de una mujer. ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Qué siento? Ahora, encontramos que muchas personas entran en confusiones porque este tema de identidad tiene varios factores. Puede ser, además de la identidad de género, la identidad que tienes sexual, también hay una orientación sexual y también hay una expresión de género. ¿Sí? ¿Qué orientación sexual tenemos desde lo que somos y también cómo nos expresamos?
Así que resulta que siendo mujer me expreso como hombre. ¿Qué es lo que está pasando allí? Y ahí es donde yo quisiera invitar a los demás panelistas para que podamos estar hablando de todas las confusiones que traen las hormonas, este tiempo de que soy mujer, pero me estoy sintiendo de otra manera. Soy mujer, pero siento que me siento como hombre, me identifico y mi imagen quisiera ser un hombre. ¿Desde dónde vienen estas confusiones y cómo lo podíamos tratar desde diferentes ámbitos? El otro día estábamos hablando de un testimonio de una mamá que tenía un niño de 3 años y el niño de 3 años tenía muchos gustos afines con las niñas. Me gustan las muñecas, me gusta el color rosado. ¿Y qué orientación podemos darle a nuestros niños desde que están muy pequeños? ¿Cómo les orientamos a esa identidad? ¿Qué estamos haciendo? Y cuando entramos a la adolescencia, ¿qué pasa? Cuando entramos a la adultez, ¿qué pasa? Entonces, mira, siento y pienso que es claro que cuando estás en una edad corta, como los niños y adolescentes, todavía no tienen la capacidad mental y psicológica en la construcción de su identidad. Si aún muchos de nosotros, siendo adultos, todavía estamos descubriendo esa identidad. Todavía. Y es maravilloso lo que hablan el pastor Andrés y la pastora Mari. ¿Cuál es nuestra identidad desde el origen de la creación? ¿Cuál es nuestro origen? Así que si tú tienes confusiones, ¿cierto? En qué soy, pues ve a la palabra del Señor. Es clara desde la creación. Fuimos hechos hembra y varón los creó el Señor. Allí empieza nuestra identidad. Es allí donde empieza qué soy yo, quién soy. Entonces soy una mujer, hija de Dios. Es poder descubrir y poder sacar algunas confusiones que tenemos, ¿sí? Dejarlas claras y poder orientar a nuestros pequeños. Pero quisiera que pudiéramos hablar un poco de estas confusiones que ha traído la sociedad y los tiempos, porque también podemos incluir, por ejemplo, que la libertad de género, ¿no? Vamos a hablar del feminismo, de que nosotras las mujeres a través de la historia queremos reclamar unos derechos. Yo también puedo, soy mujer, pero yo también puedo, yo también tengo voz. Y cómo esto se ha venido trayendo confusión en nuestras mentes. Ok, yo soy mujer, yo también puedo hacer lo que hacen los hombres, soy fuerte, también puedo tener un lugar de gerenciar, de tener puestos de liderazgo dentro de la sociedad, en las diferentes instituciones. Pero ¿cómo trae eso confusión a la identidad de las mujeres? No dejas de ser mujer porque quieras buscar los derechos. Entonces empiezan las confusiones, pastores. Pero bueno, yo también puedo vestirme como hombre y puedo mostrar autoridad y también puedo hablar fuerte. O sea, me estoy sintiendo más hombre porque me gustan esas posiciones que tienen los sacerdotes, los líderes varones en casa, cuando van a su empresa, cuando quizás están liderando alguna actividad, ellos tienen más fuerza. Yo quisiera que pudiéramos hablar de estas confusiones que han traído todo este desarrollo y toda la evolución de la sociedad y esta falta de identidad de nosotros, de buscar posiciones, de buscar nosotros figurar. Por ejemplo, yo hablo desde nosotras las mujeres. Claro que tenemos derechos y deberes. De hecho, aquí en Colombia la mujer ya lidera muchas cosas, empezando por la alcaldesa. Ella es una mujer. Yo la percibo como una mujer. Yo la veo como una mujer. Eso es lo que me representa su imagen. No la puedo ver diferente. Así que me gustaría que pudiéramos estar hablando y que pudiéramos estar opinando de la confusión que traen los diferentes roles y papeles que desempeñamos dentro de la sociedad. ¿Qué opina la pastora Mari? Sí, creo que es bien importante tener bien definido, ¿verdad? Bíblicamente nuestra identidad, porque el hombre y la mujer no somos enemigos, tampoco somos competencia. Dios nos creó diferentes
tanto biológicamente, porque el cuerpo de la mujer no es igual biológicamente al cuerpo de un hombre, ¿verdad? Por lo tanto, pues de entrada ya físicamente somos diferentes, pero Dios es tan sabio que hizo, en el Génesis dice que la mujer es ayuda idónea, ¿verdad? Es una ayuda. Nos hizo para complementarnos. Yo creo que en la Biblia podemos ver historias, por ejemplo, la jueza Débora, ¿verdad? Era una mujer que estaba en autoridad, que tenía un cargo, que tenía una nación a su cargo, pero ella no estaba por encima de ningún hombre, ¿verdad? Sino que muchas veces se ha malinterpretado que como la Biblia dice que la mujer debe sujetarse al marido, eso significa como que yo tengo que dejarme pisotear, tengo que dejarme humillar, no tengo voz, no tengo voto, y eso es un error, eso no es cierto. Bíblicamente. Pastora Mari, a mí Adelante. me encanta este punto que has tomado, porque la palabra nos dice eso. Las mujeres se tienen que someter a los hombres. Mira, en este punto déjame hacer un paréntesis. Me gustaría preguntarle al pastor Andrés, ¿a qué clase de hombres las mujeres nos tenemos que someter? ¿Qué características tiene ese hombre para que yo, siendo mujer, me someta, pastor Andrés? Cuéntame tú. Bien, bueno, yo en mi participación anterior hablaba de la palabra, hablaba de nacer de nuevo. Es obvio que un hombre, cuando realmente tiene una identidad en Cristo, porque ha nacido de nuevo, porque ha tenido un encuentro personal con Dios, ese es el modelo de Dios, es el modelo que Dios quiere que sea, ¿no? Es evidente que la cabeza del hombre no es el hombre, sino Cristo quien dirige a ese hombre. Y entonces no hay problema, no hay machismo, no hay feminismo, porque ninguno tiene que reivindicar nada, porque indudablemente el hombre y la mujer desde la creación fueron creados para un complemento perfecto, para que los dos vivan en felicidad completa, junto con la relación con Dios, su creador. ¿Qué es lo que en el original estaba? Ese es el plan divino de nuestro Dios. El problema es que el hombre saca a Dios de su vida y luego vienen las consecuencias. Como he dicho antes, la palabra pecado significa separación, y cuando separan a Dios de su relación, pues evidentemente vienen todos los problemas que viene en la sociedad actual. Wow, me encanta, pastora Mari. Ahora quería ya hacer tenemos una pregunta. claro. Dime. Sigue, Quería pastor hacer una Marcelo. pregunta. ¿La influencia en la cultura o los amigos puede influenciar en mi identidad? Pero claro que sí, completamente. Y es ahí donde nosotros tenemos que formar una base en los niños y en los adolescentes, una seguridad y una claridad en su identidad. Y es muy importante en este tiempo enseñar a nuestros hijitos y nosotros también como adultos el poder del no, de poder decir no. Cuando ejercen presión sobre nosotros un grupo, cuando ejerce presión nuestros amigos o estamos acá en grupo y todos empezarían a decirme, cierra la cámara Diana al tiempo, wow, esto va a hacer presión en mí. Y en mí está si tomo la decisión de cerrar mi cámara o no, si tengo el carácter, la personalidad, las herramientas en mi construcción de la personalidad de decir, no la quiero cerrar, mi camisa blanca está hermosa, no la voy a cerrar, no, ya. Es poder darle las herramientas a nuestros hijos, el poder del no, porque el no te puede evitar muchísimos problemas, entrar a circunstancias de peligro y de riesgo. Entonces esto es maravilloso, pero mira, en algún momento, hablando con la pastora Mari, hablábamos de la presión que ejercen otras personas sobre nosotros, y a mí también me gustaría escuchar un poco a la pastora Mari sobre esto. Sí, estoy pensando y me sigue viniendo a la mente la historia de estos tres jóvenes, de Sadrach, Mesach y Abednego, cuando fueron llevados a Babilonia. Ellos tenían muy, muy claro, porque los nombres de ellos tenían un significado hermoso.
Daniel, por ejemplo, significa Dios es mi juez, Ananías significa gracia de Dios, Misael, quien como Dios, Azarías, Jehová ayudó. Pero les cambiaron los nombres por los dioses de ellos. Y no solamente eso, sino que cuando estaban con el rey les quisieron cambiar hasta su alimentación. Y les dijeron, ahora van a comer esto. Pero ahí como dices, Diana, o sea, el poder de decir no, porque ellos dijeron, no vamos a comer lo que come el rey, o sea, no nos vamos a dejar influenciar. Estaban en Babilonia, bueno, me gusta porque dice, una vez leí, dice, ellos estaban en Babilonia, pero Babilonia no estaba en ellos. Y eso es el poder de decir no. Estos jóvenes tenían muy claro y dijeron no, no y no. Y no nos vamos a dejar contaminar con la comida del rey, no nos vamos a dejar influenciar. Y conocemos la historia, ¿verdad? Cómo incluso fueron llevados hasta un horno de fuego y ellos nunca se dejaron influenciar. Yo creo que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y tenemos bien claro que Dios no miente, que Dios es el máximo poder que existe, el más grande, y si Él dice sí, y si Él dice quién soy yo, nadie más me puede decir que no soy. Entonces, es como decía, es bien importante el poder tener claro quién soy, y cuando alguien venga y me diga lo contrario, yo pueda pararme firme y decir no, porque yo sé quién soy en Cristo. Quiero hacer una pregunta, ¿no? A lo largo de la vida, ¿puede cambiar la identidad de la persona? Porque yo veo a muchos jóvenes, ¿no? Que hoy dicen, bueno, yo hoy me siento. Y cuando dicen me siento, están diciendo que ellos quieren cambiar su identidad, ¿no es cierto? A lo largo de la vida uno puede cambiar su identidad varias veces, ¿no? O es porque no tienen un rumbo con Dios. Nosotros estamos hablando para gente de la iglesia, ¿no? Está bien, pero son dos cosas diferentes, porque cuando dicen es que siento, estás hablando de tus sentimientos, y lo que tenemos que entrar a mirar es si los sentimientos están de la manera correcta, implantados en la construcción del ser humano. ¿Qué estás sintiendo? ¿Por qué vienen estos sentimientos hoy a tu vida? Entonces nació niño y lo hemos educado como niño, tuvo gustos, tuvo sentimientos como un varón, y llega un momento en que se siente confundido. ¿Por qué está sintiendo? Estamos hablando de los sentimientos, no estamos hablando de su identidad de género, no estamos hablando de su identidad sexual, estamos hablando de qué estás sintiendo. Vamos a ver qué está pasando con esto que estás experimentando y sintiendo, pero tenemos que ver que el hombre fue creado de una manera perfecta, donde nosotros sentimos todo el tiempo una cantidad de emociones y sensaciones diferentes, y no podemos por esto permitirle a nuestros hijitos que se confundan. Tomás, aquí en casa, tengo gemelos de 4 años, solo tiene 4 años, le encanta el color rosado, y no por esto le voy a encaminar, le voy a animar, la adulta soy yo. Está bien que te guste el color rosado, hijito, pero el tuyo es el azul, porque eres un varón. Yo soy la que encamina, yo soy la que saca de confusiones en la construcción que apenas ellos están llevando. Así que, ¿qué estás sintiendo? Podemos hablar desde lo que siente el ser humano, pero que podamos estar cambiando, claro, el cambio de nosotros y buscar esa identidad. Yo creo que es hasta que nos vamos a la presencia del Señor. Estamos en esa construcción a diario, a diario. Nosotros conocemos, en algún momento escuché una frase que me encantó y dice, todavía no hemos terminado de conocer las personas que vamos a amar. O sea que todavía podemos conocer personas, no importa tu edad, que vamos a admirar. Les admiramos. Y cuando decimos que admiramos es porque vemos algo positivo y queremos para nosotros también. Entonces, la construcción de la identidad es un proceso, nunca se acaba, es a diario que crecemos, es a diario que aprendemos, pero el punto es muy diferente, no nos podemos confundir entre identidad y lo que estamos sintiendo, y tus sentimientos están en orden cuando los traes a la luz de la palabra. Y en eso creo que el pastor Andrés ha sido muy claro
y en alguna charla con él anterior, porque quiero que sepan que tuvimos algunas reuniones preparando nuestro tema, y de ahí salieron cosas maravillosas que quisiera traerlas en este momento porque son muy valiosas. Y Pastor Andrés, es que nosotros sentimos miles de cosas y dependiendo de la etapa, salen y brotan y florecen sentimientos. Así que en esa construcción del hombre, de la identidad y de lo que sentimos hay diferencia, ¿no? Entre identidad y lo que sentimos. ¿Qué piensas tú? Bueno, evidentemente, sobre lo que he mencionado en línea a lo que llevo de mi parte de ponencia, evidentemente, un judío cuando nace y es pequeño, de hecho, uno de los versículos de Proverbios enseña: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Es una base fundamental del pueblo hebreo, pero también nosotros como cristianos que hemos sido injertados en ese olivo, también nos marcamos que debe ser un principio fundamental instruir en una base clara que es la Escritura. A los hebreos se les enseña en su infancia a leer con la Torá, se les enseña las Escrituras, se lo tienen que aprender de memoria. Entonces la palabra la tiene incrustada en su interior. Otro tema es que cuando son adultos tomen sus decisiones, pero nunca es por falta de instrucción. ¿Qué ocurre en la sociedad actual? Pues en la sociedad en la que pues hay poco tiempo, la mayoría de los hogares hay mucho tiempo, hay que trabajar mucho, el marido, la mujer. Yo me acuerdo en mi infancia que mi abuela no tenía que trabajar, trabajaba mi abuelo, mis tíos, pero me refiero que después fuimos cambiando, el posmodernismo, ¿no? Nos ha llevado a que la mujer ha tenido que entrar a trabajar de una manera a la altura del hombre, ¿no? Y ahí también ha ido paralelamente la igualdad, que me parece perfecto, que el hombre y la mujer, si ambos están trabajando, pues los dos se deben de esforzar para sacar una casa hacia adelante. Creo que es algo de una manera natural. Pero, ¿qué pasa con los hijos? Que los hijos hay que invertir tiempo. Y lo que no se invierta es una carencia que en la adultez o en la adolescencia lo va a notar. Antes en la adolescencia. En la adolescencia empieza a dar frutos, buenos o malos. Si sembré bien, pues cosecharé bien. Si sembré mal, cosecharé mal. Indudablemente, todos los hijos quisiéramos que fueran perfectos, que fueran buenos, pero hay a veces muchas carencias, vacíos emocionales en los infantes que desde niños lo dejaron frente al televisor, frente a aquel videojuego. Es que no tengo tiempo, es que no estoy cansado, es que no me da tiempo para nada más que para cenar, duchar y dormir. Y esos niños crecen con un vacío que luego, cuando entran en la edad de la adolescencia, los padres empiezan a ver los frutos, se asustan, intentan reconducir, pero es demasiado tarde. Y son fácilmente influenciables por muchas corrientes ideológicas porque no tienen un fundamento. El fundamento, cuando está basado en las Escrituras, está claro que es una piedra inconmovible que te va a ayudar a no equivocarte. No estoy hablando con esto de que no haya casos y casos que puedan suceder, pero es fundamental, de verdad, tener en cuenta las Sagradas Escrituras. Claro, pero mira. Para mucho, pero tenemos que hacer otro programa más de Mesa Redonda. Hoy tenemos un panelista más, ¿no? Que lo quiero invitar, así que lo voy a dejar descansar al pastor Andrés y lo voy a invitar al pastor Daniel Salvia, amén, para que esté participando con nosotros, que nos va a contar su testimonio de vida sobre lo que nosotros estamos hablando, amén. Sea bienvenido, pastor Daniel Saiba, Padre Jesús. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes. Gracias a ustedes por invitarme. La verdad que está siendo un tiempo muy bueno y de mucho aprendizaje. La verdad que sí, que esta sociedad, pues la identidad, pues hace falta mucho. Enseñarla y sobre todo poder disfrutarla nosotros, los creyentes, ¿no? Que somos el ejemplo, la luz. El ejemplo vivo de Cristo aquí en la tierra somos nosotros. Entonces, nada, la verdad... ¿Cuánto tiempo hace que sos creyente? A ver, yo nací en una familia cristiana ya, pero realmente me convertí a los 14 años y tengo ahora 54, pues 40 años ya. Y ya. Te apartaste del Señor hace un tiempo, ¿no? Sí. ¿Qué pasó en ese proceso desde los 14 años de identidad, ¿no?
¿qué es lo que pasó? Porque yo hice una pregunta. ¿Se puede cambiar mi identidad mientras voy creciendo, voy madureciendo? ¿Se puede cambiar? ¿Qué pasó en tu vida? A ver, la vida son etapas, ¿vale? Mi profunda falta de identidad empezó con 6 años. Yo empecé una vida muy temprana de falta de identidad. Como les he comentado, yo he nacido en una familia ya cristiana, en época de Franco aquí en España. Lo que pasa que es lo que estaba diciendo el pastor Andrés y como os ha comentado también la psicóloga y la pastora, pues los padres de antes estaban muy atareados con muchas funciones, para aquí, para allá, intentando darnos una vida mejor. Lo que ellos no habían tenido, pues nos lo daban a nosotros. Y los hijos creyentes aquí en esta tierra, pues nos dejaban un poco la educación, la dejaban a la escuela dominical, a pintar un poquito el Arca de Noé, muy, muy light, ¿no? Entonces, claro, mi vida personal empezó con 6 años a tener una falta de identidad muy, muy grave. Entonces empecé a buscar en otros sitios esa identidad. Empecé a buscarla en la delincuencia, empecé a buscarla en el alcoholismo, empecé a buscarla en las drogas y caí en la homosexualidad. Yo llegué a prostituirme, llegué a vender mi cuerpo incluso a la edad de 13, 14 años. Fue una etapa muy, muy, muy dura, bastante negra, ¿no? en mi vida, ¿no? Pero bueno, cuando uno le hace falta esa identidad real, como se ha estado hablando aquí al principio, porque nuestra identidad está muy marcada en el Génesis. Nuestra identidad la verdadera identidad nuestra es la de Cristo. Pero cuando tú no tienes la identidad de Cristo, tú vas buscando identidades, porque nos falta algo, ¿verdad? Claro, nos falta el ser espiritual que se separó en el Génesis. Cuando desobedecimos, entonces ahí se crea un vacío que el ser humano va buscando ese vacío en determinadas cosas, ¿no? Entonces yo lo busqué en muchas cosas y toqué muchas cosas y realmente, gracias a Dios, a los 14 años pude conocer verdaderamente a Cristo. Yo conocí a Jesús por mis padres, por la iglesia, pero a los 14 años verdaderamente conocí a Jesús el Cristo, que es importante, ¿no? Podemos conocer mucho a Jesús, pero el Cristo, el que te da la verdadera identidad, el que te da la salvación, el que sana esas heridas, ¿no? Es cuando yo lo conocí, con 14 años. Y estuve un tiempo muy bien en una iglesia, congregándome, sirviendo muy bien, pero bueno, es lo que a veces pasa, ¿no? Que pones la mirada en los hombres. Y tuve un tiempo en el cual pasé momentos malos, me fijé no en lo que debía y pues me volví otra vez al mundo. Y ahí volví lo que nos habla de la palabra de Dios, ¿no? De que caes 7 veces peor. Entonces mi identidad como cristiano se fue otra vez al suelo. Entonces, pues imagínate, volví otra vez al alcohol, volví otra vez a las drogas, volví otra vez todo a lo que anteriormente hacía. Y la verdad que fue duro, ¿eh? Fue duro y pesado porque sí, puedes volver a perder tu identidad. Y es un peligro. Por eso lo importante es que mantengamos y enseñemos bien cuál es la verdadera identidad. Porque cuando tú tienes la verdadera identidad en Cristo, es más difícil que te ocurra que pierdas tu identidad. Porque en Hebreos 12:2 lo dice, ¿no? Y puestos los ojos en Cristo, el autor y el consumador de la gracia, de todo. Entonces, el problema es que muchas veces, cuando perdemos la identidad, incluso como cristianos, es porque hemos dejado de mirar al que nos da la verdadera identidad. Hemos dejado de mirar a Cristo, el que nos da el lugar que nos corresponde, que perdimos en el huerto del Edén. Entonces, volvemos otra vez a recaer en la separación de Dios. Y es peligroso, es doloroso, pero gracias a Dios volví otra vez. Eso es importante, ¿no? Que el hombre es como que está perdido, hasta el mismo cristiano puede llegar a perderse dentro del cristianismo, porque no está mirando a Cristo, está mirando las circunstancias, está mirando la religión, está mirando cómo canta, cómo está vestido, y no están viendo que usted va a la iglesia a adorar a Dios, no va a mirar a los demás, usted va a la iglesia a tener un culto con Dios. Eso es muy importante lo que estás diciendo, Dan. Exactamente, es lo que nos está ocurriendo y lo que está ocurriendo muchos hijos de Dios o mucha gente que va a la iglesia hoy en día. Van y se fijan mucho en muchas cosas y no están en el verdadero propósito, que es ir a una reunión, que es poder adorar, poder exaltar a nuestro Dios, a nuestro Rey, y salir de allí pues llenos, reforzados, con más identidad, porque allí se nos da identidad también, ¿verdad?
Entonces, claro, es muy importante eso, poner los ojos en quien tenemos que ponerlos. Se trata de eso. Entonces, yo las veces que mi vida ha tambaleado, que mi vida ha habido una tormenta, a mí me encanta Jesús y sobre todo la porción de la palabra que dice, pasemos al otro lado, ¿verdad? Cuando Jesús dice la palabra de que pasemos al otro lado, todos conocemos que en medio del mar se levantó una gran tempestad, huracanes, vientos, y los discípulos estaban todos con temor, temían por su vida. Pero Jesús, ¿qué estaba haciendo? Estaba durmiendo. Qué importante, ¿verdad? Cuando tienes identidad y cuando sabes quién eres, a dónde vas y lo que tienes que hacer. Podemos descansar en Jesús, podemos descansar en Cristo y podemos dormir plácidamente sabiendo que vamos a llegar al lugar en el cual Dios nos ha marcado. Y esa identidad nos ayuda a poder progresar, a poder caminar y sobre todo nos ayuda a ayudar a otros. Como padres, darles identidad a nuestros hijos, a nuestras hijas, enseñarles bien desde pequeñitos que la identidad nos la da Cristo. La identidad es el Evangelio, la identidad es volver al original de Dios. Y el original de Dios lo podemos estar disfrutando ya aquí y ahora. Es muy importante reconocer eso. Estamos llegando al final del programa. Te voy a dar 5 minutos. No. Sí, estamos llegando al final. Es una lástima, pero va a haber una segunda mesa redonda. Te voy a dar 5 minutos para decir... No hemos tocado ni siquiera el ápice del tema. Es interesante. Entonces, te voy a dar 5 minutos para que te despidas, saludes a la audiencia y dejes una reflexión. Así les voy a dar a cada uno de ustedes. Amén. Después le voy a llamar al pastor Andrés también. Amén. Pues nada, ha sido un privilegio poder escucharles. He aprendido mucho, la verdad. Y la reflexión mía es, todos los que nos estén oyendo, nuestra identidad está marcada y está fijada por Cristo. Que no se nos olvide nunca, cuando nosotros vivimos una vida cristocéntrica, en línea con Cristo, en línea con Dios y en línea de lo que somos en Él, Dios nos creó para sojuzgar y crecimiento, como se nos ha estado compartiendo ahora. Entonces tenemos que tener claro esa identidad y poder darla a otras. Este mundo tiene un espíritu de orfandad muy terrible, entonces de orfandad divina, y nosotros somos los portadores de esa vida divina y tenemos que darla, tenemos que enseñarla con nuestras propias vidas, con nuestro propio testimonio, que cuando hablemos con la gente vea que tenemos muy claro quiénes somos, que tenemos muy claro quién está con nosotros, que tenemos muy claro a dónde vamos y que tenemos muy claro que estamos aquí para poder ayudarles. Que Dios los bendiga muy grandemente y la verdad ha sido un placer poder conocerles y escucharles. Que Dios los bendiga mucho. Gracias, Dios te bendiga. Pastor Andrés, estamos aquí todos esperando tus palabras, tus reflexiones. Bueno, para mí es un privilegio también escucharos a los demás, a las compañeras también, siempre de inspiración. Y bueno, la verdad es que yo sé que este vídeo lo estará viendo personas de diferentes circunstancias. Y lo digo porque lo digo de parte de Dios, para el que me está escuchando. Si eres de una iglesia, qué bueno. Pero no lo olvides, estar en una iglesia no te salva. Quien nos salva es Cristo. Por lo tanto, revisa tu identidad. Porque al final, Jesús dijo que por los frutos se conoce al árbol. Al final, lo que hacemos se demuestra por los hechos. Jesús en Juan 15 dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, si de verdad amamos a Dios, debemos de demostrarlo en nuestra manera de vivir. Y si tienes inseguridad, temor, miedo, si hay ausencia de paz, hay mucha incertidumbre, revisa tu identidad. Pon la mirada en Jesús, dobla rodillas, dile, Padre, si tú existes, quiero que realmente conocerte. Si pones ese ímpetu en buscar a Dios, le vas a hallar seguro. Porque Él, de cierto, está a la puerta de tu corazón, deseando que tú puedas abrir tu corazón a Él, porque Él va a entrar y va a cambiar tu vida. El versículo que mencioné antes, Juan 3, capítulo 3, de nacer de nuevo, entenderás qué significa nacer de nuevo. Porque te han podido enseñar muchas cosas hasta hoy. Lo importante es qué significa nacer de nuevo, ser una nueva persona en Cristo Jesús. Deseo que Dios te bendiga muy ricamente y hasta la próxima. Estaremos seguros
hablando algo de parte de nuestro Dios para tu vida. Dios te bendiga. Gracias, Pastor Andrés. Dios te bendiga. Doctora Diana, ¿cuáles son sus palabras? Bueno, yo quisiera invitarlos a la próxima mesa redonda porque además faltó qué podemos hacer y las herramientas que pueden tener esas mamás que son cabeza de familia, que están solas frente al hogar y que finalmente les toca salir a trabajar porque toca trabajar también para poderles alimentar a nuestros hijitos. ¿Qué podemos hacer con el tiempo que dedicamos en educar, en comprender y dialogar? Así que también creo que ese es un punto muy importante que podemos estar hablando, qué herramientas podemos dar. Y además también algo que rescato del testimonio que nos acaban de dar es que una de las características de todas estas personas que han podido pasar por temas de identidad de género, y es que yo puedo rescatar, es que nunca están claros. Siempre hay guerra. Él hablaba de que además de que tuvo problemas en la identidad, pasó por la prostitución. Y esto es algo muy común. No encuentro un caso, un ejemplo, donde esa transición que hacen y esa confusión en su falta de identidad les haya traído paz, les haya traído seguridad y estén en un buen escenario. Así que me encantaría en la segunda mesa redonda poder estar hablando de la confusión que trae todos estos trastornos o confusiones que hay en temas de identidad. Así que los esperamos en la próxima mesa redonda. También vamos a contestar preguntas porque nos está diciendo el pastor Ricardo y otras personas que hay muchas preguntas que quieren hacer, pero no nos da el tiempo, lamentablemente. Muchas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. Dios lo bendiga. Pastora Mari Trujillo, tus palabras. Sí, gracias. Definitivamente no nos alcanzó el tiempo y estoy viendo que hay muchas preguntas aquí de las personas que se conectaron. Bueno, probablemente aquí nuestro apóstol Marcelo pueda anotar esas preguntas y en la siguiente mesa podamos contestarlas, ¿verdad? Esto es como para que se queden con ganas. Sí, amados. Bueno, para finalizar, quiero decirles que estamos viviendo tiempos donde estamos siendo muy influenciados por redes sociales, por películas, por la televisión, por el cine, ¿verdad? Y muchas veces esto pretende cambiar nuestra identidad. Yo solamente quiero dejarte con 2 versículos que a mí en lo personal me han servido mucho cuando he tenido por ahí alguna lucha con que, no tanto en cuanto a género, pero sí en cuanto a mi valor como mujer, ¿verdad? Y uno está en Isaías 49, dice, Dios me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. O sea, yo estaba en los planes de Dios y Él me diseñó desde el vientre de mi madre. Otro verso que me ha fortalecido es 1:9, antes de que nacieses te conocí, desde que estabas en el vientre de tu madre yo te formé. Entonces puedes leerlo con calma, pero recuerda, o sea, ten bien clara tu identidad, que eres hijo de Dios y que nada ni nadie te pueda mover. Yo sé que ahí donde estás, Dios te va a ayudar. Queremos ayudarte. Si tú estás teniendo problemas con tu identidad, queremos orar por ti, queremos darte una palabra. Mesa redonda 2, aquí ya no nos va a dar tiempo, pero en la próxima vamos a hacerlo con todo nuestro amor. Muchas gracias por su tiempo y Dios les bendiga a todos. Y gracias a mis compañeros que estuvieron hoy conmigo, amados consiervos, un placer. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias, pastora Mari Trujillo. Dios te bendiga ricamente. Y bueno, no nos vamos a ir sin leer una palabra de la Biblia que está en Primera de Pedro, en 1 Pedro 2, versículo 9, dice, los cristianos somos un linaje escogido, real sacerdocio, somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios. Este versículo resalta la identidad especial y el gran privilegio que tienen los creyentes como un pueblo. Somos un pueblo adquirido por Dios, sumo sacerdote, linaje escogido. Dios nos escogió, así como dijo la pastora Mari Trujillo. Él nos eligió, nos redimió por Dios con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Ser un pueblo de Dios para adorarlo, que es lo que hablamos hoy con el pastor Daniel. Amén. Entonces,
quiero pedirte que antes de cerrar este programa, te dejes usar por Dios y que lo compartas, porque ya hemos visto que es de gran bendición. Muchas personas están aquí ya hablando, compartiendo con un montón de preguntas. Compartí esto para que otra persona sea bendecida, para que otra persona sea llena del conocimiento del amor de Dios. Que Dios te bendiga, te saluda desde aquí de las oficinas en Río de Janeiro, tu amigo el apóstol Marcelo Parrelia. Y mañana va a estar en ese mismo canal editado nuestro video. Dios los bendiga a todos. Paz de Jesús.